Muy buenos días a todos los seguidores de las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de este Atlántico para la Gente. Continuamos hoy, miércoles 17 de junio, en las celebraciones por los 115 años del inicio de la vida administrativa del Departamento del Atlántico. Mi nombre es Juan Pablo Mestre, director del Archivo Histórico, y en el día de hoy tendremos un conversatorio acerca de diferentes aspectos históricos de nuestro Departamento del Atlántico. Pero para ilustrarlos mucho más acerca de todo este devenir histórico de este Atlántico para la gente, nos acompañará el día de hoy el historiador Jorge Villalón Donoso. Él es historiador, es docente investigador de diferentes universidades de nuestra ciudad, coordinador de la Cátedra Atlántico Barranquilla del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico y además de ello secretario de la Academia de Historia de la ciudad de Barranquilla. Así que, Jorge, muchísimas gracias por aceptar la invitación que nos extiende la gobernadora del Departamento del Atlántico, Elsa Noguera, y la secretaria de Cultura, Marcela Dávila, para vincularnos a la celebración por estos 115 años de nuestro Departamento del Atlántico. Jorge, muy buenos días. ¿Cómo está, Juan Pablo? Buenos días a ti y a todas las personas que están conectadas a esta hora y que se van a conectar después. Correcto. Entonces comenzamos a desarrollar el tema programado para el día de hoy, ¿sí? 15 de junio de 1905. Esa es la fecha que se está conmemorando el día de hoy. Es la fecha que se ha escogido como, digamos, el acta de nacimiento, ¿no?, de ese día, del Departamento del Atlántico. Savia joven del árbol nacional, dice el himno. Sí, porque en 1905 ya los departamentos más importantes, los 9 departamentos, ya existían. Desde después de la Guerra de la Independencia se fueron conformando las diferentes regiones, ¿no? Nosotros en nuestra educación colombiana siempre sabemos que existe Boyacá, Cundinamarca, eso es una unidad, el Tolima, los Santanderes, ¿sí? Y luego entonces el Cauca, enorme el Cauca, Panamá, Antioquia y pues Cartagena y Santa Marta. Eso eran las 9 provincias o los nombres. En el siglo XIX, después de la independencia, hasta 1886, hasta Núñez, ese fue un proceso bastante complejo, cómo se fue conformando. Ese libro no se ha hecho todavía, parcialmente se ha hecho, de contar cómo después de la guerra de independencia, cómo después de la batalla de Boyacá, entonces se comienzan a organizar los territorios, ¿no? Ahora bien, el territorio este del Departamento del Atlántico es distinto, ¿no? Aquí estamos viendo nosotros un mapa de los más antiguos que tenemos, donde está el río Magdalena, ¿sí? Va a aparecer el río Magdalena, ahí está el río Magdalena, si lo alcanzan a ver, es un mapa de 1776, es decir, 50 años antes de la Guerra de Independencia. Y se ve ahí abajito, se ve el canal del Dique, que comunica el río con Cartagena, ¿ya? Entonces, el Departamento del Atlántico es del siglo XX, ¿ya? Ahora, ¿por qué razones? Estos son lo que vamos a ilustrar en el día de hoy, ¿no? Que, pues, muy justificado que se haga este acto en circunstancias especiales. Ahora, sin la posibilidad de que nos congreguemos en algún lugar, ¿no? Deberíamos estar ahora en el edificio de la antigua gobernación, en la calle 39, ¿no? Pero no, estamos virtualmente, de todos modos, recordando esta fecha tan importante para Barranquilla y para el Departamento del Atlántico. Entonces, ahora, el proceso después de la independencia hasta 1905 es un proceso muy complejo. Ese es un libro aparte, es un tema aparte de cómo se ha
desarrollado la nación colombiana y las diversas maneras de cómo se ha estructurado alrededor de la capital de Bogotá. ¿Sí? Eh, Hubo diferentes guerras civiles, bastantes guerras civiles, y incluso tuvimos una época polémica de 1863 hasta 1875, que llegó Núñez, que se llama pues el gobierno de los liberales, del radicalismo liberal, con la constitución de Río Negro, ¿no? Entonces, y después viene el contraste del 86 en adelante, ya con el cartagenero Rafael Núñez, se organiza el Estado colombiano sobre la base de la capital Bogotá, como es capital del virreinato, y luego entonces 9 departamentos, ¿sí? Incluyendo Cundinamarca, ¿no? El distrito capital existe desde 1885 con Rafael Núñez, porque Rafael Núñez era el presidente y estaba en Bogotá, pero quien mandaba en Bogotá era el que dirigía Cundinamarca. Entonces Núñez dijo no, había un señor Aldana allí, él hizo una reforma y la hizo aprobar rápidamente, ¿sí? No se demoró mucho, y se creó el distrito especial que abarca la ciudad de Bogotá. Es decir, la ciudad de Bogotá, desde el punto de vista territorial, está en el departamento actual de Cundinamarca. Pero en este momento, para la pandemia, por ejemplo, la alcaldesa, ella tiene su propia autoridad, ¿no? Su propia autoridad. Entonces, y ella, sí, es autónoma, es autónoma. Es el único caso, ¿no? El resto de los 8 departamentos son los que ustedes ya habíamos mencionado. Seguramente muchos de ustedes lo aprendieron en el colegio. Empezando pues por el norte, ¿sí? Panamá, pero ya en 1905 ya no estaba Panamá, ¿sí? Panamá se fue en 1903. Pero bueno, en la conformación de la regeneración, con Núñez, está Panamá, luego Bolívar, luego Magdalena, esa era la costa. La costa tenía 3 departamentos, 3 estados soberanos, digamos. Y de Núñez en adelante eran departamentos, ¿no? Y uno de ellos, el de Panamá, se separó en 1903. Quedaron solamente en la costa 2. Luego, ya los otros que ustedes conocen, Santander, Antioquia, ¿sí? Y luego Boyacá, Cundinamarca, el Cauca, y se me estaba olvidando el Tolima. Eso era Colombia en ese momento. Y así llegamos a 1904, ¿sí? Entonces vamos a hacer algunas miradas y algunas ideas. Agradezco a otras personas que han estudiado estas cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a destacar una publicación muy importante, ¿sí? Entonces, esta es una publicación, a ver que se vea entonces, ¿sí? Es un libro muy bonito, muy caro, muy bien hecho, bajo la gobernación de Carlos Rodado Noriega, ¿sí? Entonces, allí en ese libro escriben 2 personas muy destacadas en el campo de la historia. Gustavo Ben Lemos, les recomiendo ese artículo. Este libro solamente se consigue en la biblioteca o en las personas que coleccionan libros de historia, pero no sé, nunca lo he visto en una librería vendiéndose, sino que fue hecho, seguramente fue repartido a instituciones y a personalidades. Aquí hay un artículo de Gustavo Ben Lemos, muy ilustrativo, que se llama Notas para una prehistoria política del departamento. Un breve artículo con muchas imágenes y explicando pues de que el departamento del Atlántico ya en el siglo XIX, después de la independencia, ya se estaba configurando. Y menciona una serie de hechos, ¿no?, que así lo indican. Y aquí también está un artículo bastante documentado, ¿no?, que es de mi gran amigo y colega, ¿sí?,
¿sí? Vamos a ver, aquí está en el índice, ¿ya? Eso se llama Jaime Colpas Gutiérrez, en la página 26, en la página 26, entonces, en la página 22, 24, 25, 26. Sí, formación histórica del Atlántico. Eso es Jaime Colpas Gutiérrez, de la Universidad del Atlántico. Ese es tu trabajo de grado de la Universidad Nacional, de la maestría de la Universidad Nacional, define el siglo XX, 1996, por ahí estaba Jaime. Hace rato que no lo veo, si me escucha o si alguno de ustedes lo ve, dígale que mencioné su libro. Su trabajo fue publicado también por la Gobernación del Atlántico, con la ayuda de Rodolfo Zambrano Moreno, y sacaron el libro. El libro anda por ahí, se puede, está en la biblioteca, por supuesto, pero entonces, pero no lo he visto a la venta, ¿no? Yo creo que amerita una edición comercial, se dice, para que uno lo pueda comprar en las librerías de la ciudad. Entonces, un agradecimiento a esas dos personas que escriben allí, ¿sí? Y también Jorge Conde Calderón, que tiene un artículo muy detallado, con una mini historia muy ilustrativa de los, en ese momento, 23 departamentos que están constituidos el departamento del Atlántico, ¿no? También hay una figura importante dentro de la historia de Barranquilla y de Colombia, que es Rafael Reyes. Rafael Reyes fue elegido presidente el año 1904. Correspondían elecciones, ya había separado ya Panamá, había pasado la guerra de los 1000 días, ya Núñez estaba muerto, ya entonces hubo esa elección de presidente de una manera muy especial. Entonces, el presidente Rafael Reyes asume la presidencia el 7 de agosto de 1904. Y de ahí para adelante comienza un proceso muy complejo del cual participa Barranquilla, mejor dicho, desde antes que está involucrado. Entonces, Rafael Reyes es una figura clave para entender no solo la creación del Departamento del Atlántico, sino que la consolidación de Barranquilla como un centro portuario, fluvial, con conexión a Puerto Colombia para el comercio exterior colombiano, la única puerta que había para entrar y salir de Colombia desde el punto de vista económico. Y Rafael Reyes es muy importante para ese proceso, porque él es el que tiene la iniciativa de crear aquí un departamento, convertir la provincia de Tierra Adentro o de Barlovento, ¿sí? Es decir, de donde viene la brisa, ¿ya? Mirado desde Cartagena, esto es Barlovento. Antiguamente era Tierra Adentro para los españoles, de crear un departamento aparte, ¿no? Con una frontera que ustedes más o menos conocen, porque el departamento del Atlántico es el segundo más chiquito después del Quindío. Entonces, si uno se va hacia el oriente, se choca con el río, atraviesa el río y está en otro departamento, que es Magdalena, ¿ya? Entonces, si va hacia el sur, ya se encuentra con el Canal del Dique. Entonces, atraviesa Calamar y al otro lado ya está en el departamento de Bolívar, ¿no? Y si va hacia el oeste, ya, por ahora hay una especie de autopista, ¿cómo le llaman, no? La prolongación de la carrera 46 de Barranquilla, entonces uno llega un momento en que ¡pa! Se come una arepa de huevo en Lomita Arena y después ya cambia todo y entramos nuevamente al departamento de Bolívar, ¿sí? Y para el norte la única posibilidad es nadar, ¿no? Ahí nos encontramos con la frontera, con San Andrés, pues, no sé, con Cuba y después Miami, ¿no? O sea, entonces el Departamento del Atlántico siempre geográficamente fue una unidad, por decirlo, geográfica, ¿no? Estábamos predeterminados por la naturaleza a constituir un bolsillito, ¿no? Un rinconcito de Colombia, ¿no? Muy particular. Entonces, Rafael Reyes. Y para Rafael Reyes, debo recordarlo, a ver si alguno de ustedes tiene este libro, ¿no? Esto es Rafael Reyes, se llama Biografía de un gran colombiano.
de un distinguido caballero que lamentablemente no conocí, que se llamó Eduardo Lemaitre, historiador de Cartagena, y entonces él escribió una biografía de él, ¿no? Pero hace rato ya que le escribió. Esto debe ser original, o sea, la primera edición original tiene que haber sido, eso de, sí, años, sí, se escribió hace rato. Prólogo, la tercera edición, en el año 66, y la primera edición tiene que ser entonces, sí, como en 1950 más o menos. Fue un gran amigo de gente de Barranquilla, muy conocido, pues, bueno, nuestro Eduardo Lemaitre, una biografía de Rafael Reyes, porque Rafael Reyes es clave para entender el proceso. Y también nos recordamos, ya, otro libro publicado por la Universidad del Norte, son crónicas escritas en el tiempo de 1940 de un distinguido caballero, ¿sí?, que se llamó Julio H. Palacio, que murió en 1951, creo que murió él, ¿no? Es uno de los grandes intelectuales que ha tenido Barranquilla. Y yo quisiera que algún día alguna facultad de periodismo, alguna facultad de periodismo, de la escuela de periodismo. En la ciudad está la más antigua, la Autónoma, y la otra es la Universidad del Norte, ¿no? No sé qué otra universidad tiene comunicación social, que se llama ahora, ¿no?, o periodismo, ¿no? Sí. Una de esas escuelas debe llamarse algún día Julio H. Palacio, porque él escribió unas crónicas de historia nacional, de lo que pasaba en Bogotá. Él fue medio pariente de Núñez, conoció a Núñez. Entonces, para todo lo que pasó con Núñez y después de Núñez, ¿no?, durante todo el siglo XX, él estaba en Bogotá, fue embajador, en fin, barranquillero, y muy culto, y él escribió unas cosas muy bellas sobre la ciudad de Barranquilla. Tiene en este libro un capítulo que se llama Barranquilla en 1909, que no me voy a leer yo, para que ustedes se hagan una idea, ¿no?, de cómo era Barranquilla en el momento en que fue creado el Departamento del Atlántico por el gobierno de Rafael Reyes, ¿no?, el 15 de junio de 1905. Eso es. El 15 de junio es cuando se hace el acto ceremonioso aquí en Barranquilla. Pero es unos días antes que se crea el decreto por Rafael Reyes, el presidente, ¿ya? En circunstancias muy particulares, porque él fue un presidente muy especial para Colombia, tiene grandes admiradores y también grandes detractores, como todo en la vida. Para imaginarnos un poco cómo era Barranquilla en 1909, ¿no? Entonces voy a leer el fragmento este. Dice: a la verdad, de Julio H. Palacio, barranquillero, a la verdad, Barranquilla había adelantado muy poco en su aspecto material en 1909. Encontré las mismas calles que conociera en mi niñez y en mi primera juventud, sin pavimento, a no ser el de arena blanca y gruesa que en la estación de las brisas azotaba a los transeúntes. Llenaban de polvo los muebles, y el de las lluvias convertíanse en ríos que era imposible atravesar a pie y hacía peligroso el tránsito de los vehículos de rueda. En punto a servicios públicos, el acueducto no prestaba servicios sino en la mitad del día solar, desde las 6 de la mañana hasta las 12. Los teléfonos funcionaban apenas regularmente gracias a la actividad del administrador de la empresa, un señor apellido Falqués, que sabía oír con paciencia y buenas maneras a los suscriptores. El servicio de aseo era casi nulo y se encargaban de hacerlo al sol ardiente y los goleros o gallinazos. En las noches continuaba siendo centro de reunión y conversaciones el camellón Abello. El casino o restaurante mejor dotado y aprovisionado continuaba siendo la estrella, propiedad de don David Pereira. El 31 de enero de 1907 fue inaugurado nuevamente el Club Barranquilla, que quedaba pues en el centro histórico, ¿no? Eso es más o menos para imaginarnos, ¿no? Ya había llegado un automóvil a Barranquilla, habían 2 o 3 automóviles, pero todas las calles eran de arena.
Por eso se dice que Barranquilla es la arenosa, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces esas son las fuentes más importantes de las cuales digamos, de libros que puede leer cualquier persona, porque están todos en la biblioteca piloto del Caribe, la biblioteca más importante del departamento, creo yo, también de la región Caribe, ¿no? Nunca dejo de invitar a los barranquilleros, a los visitantes, todo. Yo mismo, cada vez que yo visita, a lo primero que voy a ver es la biblioteca piloto del Caribe. Vamos al archivo y vamos al segundo piso con aire acondicionado, y allí entonces hay una biblioteca maravillosa, ¿no? Y después, claro, los otros lugares de los visitantes, vamos a la catedral, por supuesto a la Plaza San Nicolás, vamos a Puerto Colombia, etcétera. Entonces, esos recorridos turísticos académicos que siempre acostumbro a hacer. Eso es entonces para ir ambientando el tema de la creación del Departamento del Atlántico. Allí hay algunas imágenes, no sé si yo voy a hacer lo posible por ya, vamos a ver si puedo continuar con otras imágenes, pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Sí. Bueno, entonces, bien, vamos a... sí, estamos todavía con ese mapa. Yo debiera, entonces... Ah, es posible que aquí sea entonces. Ahí tampoco. Tampoco. Bien, nos quedamos ahí con ese mapa, el más antiguo que tenemos del Departamento del Atlántico. Bien, vamos a desarrollar ahora algunas ideas principales para llegar al momento de 1905, del día 15 de junio. Por primera vez hago este tipo de conferencia, ¿no? He estado 3 días leyendo, revisando, ¿no? Y buscando conceptos. Entonces, desde hace tiempo que comparto con mis colegas, con mis alumnos, ¿no? Una idea importante que es tomada de los historiadores franceses, sobre todo de Fernand Braudel. Fernand Braudel, La historia de las ciencias sociales, es un libro publicado en los años 50 y en español en los años 60, sí, circula hace tiempo, y otros libros de este grandioso, el más grande historiador de Francia de los últimos años, Fernand Braudel, ¿no? El Mediterráneo en la época de Felipe II, ¿no? Él hizo unos 2 tomos de una obra monumental, estudió el mar Mediterráneo, ¿no? Del siglo XVI, XVII. Entonces, no aparecen personas casi, solamente dibuja espacios, mucha geografía, mucho espacio y mucha cultura, redes comerciales, etcétera, vida cotidiana, ¿no? Es decir, no es una historia tan rápida como la historia política, ¿no? Piensen ustedes que cada 4 años en Colombia cambia el presidente, ¿no? Pero realmente, ¿qué cambia? O en Chile o en otros países, ¿no? Y él termina afirmando que hay cosas que cambian y cosas que no cambian. Y hay que pararle un poco, ayudarle un poco de importancia a las cosas que no cambian. Entonces, siguiendo la idea de Gustavo Bell en su trabajo sobre la prehistoria del Departamento del Atlántico, publicado en 1907, en el 2007, sí, bien digo, en 2006, sí, cuando Carlos Rodado era gobernador, y escribió ese artículo. Entonces, él dice, el Departamento del Atlántico realmente nació en el siglo XIX, después de la independencia. Pero muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo voy más allá, siendo más estructuralista que Gustavo. Si él, no sé qué relación tendrá él con Brodel. Pero entonces, hay una estructura que se mantiene hasta el día de hoy, del Departamento del Atlántico. Primero, hay una determinante geográfica, ya lo dijimos, ¿no es cierto? La geografía del Departamento del Atlántico es muy interesante porque la misma naturaleza nos puso una frontera que es el río Magdalena. Nos puso un río,
ex río, un antiguo cauce del río Magdalena en épocas milenarias, millones de años, miles y millones de años, que ahora actualmente es el canal del dique. Entonces, ya tenemos dos límites. El otro límite es el mar. Y nos queda una puntica que es la ciénaga del Totumo y Lomita Arena. Eso. Es decir, estamos encapsulados. Por eso que decían los españoles cuando venían para acá, era tierra adentro. Porque desde Cartagena ellos se meten a la tierra, ¿no? Y así llegó Pedro de Heredia el 21 de marzo a Barranquilla de 1533, ¿sí? Antes de fundar Cartagena, él estuvo aquí primero y después fundó Cartagena en el mes de junio. Hay un determinante geográfico, sin lugar a dudas. Ya, esa es una estructura geográfica, eso no se puede cambiar. Y eso nos ha determinado para bien y para mal. En la época que se fundó el Departamento del Atlántico, Barranquilla era la savia joven del árbol nacional, ¿no? Barranquilla, ¿sí? Y el Departamento del Atlántico administraba los negocios internacionales de la República de Colombia. Entonces, pero ya eso no es así. Las cosas cambian para bien y para mal. Hay otra determinante, es la composición, es la cultura barranquillera. Sin lugar a dudas que Barranquilla desde sus orígenes más remotos en el siglo XVII, ¿ya? De 1600 en adelante se comenzó a poblar como un sitio de libres. Y se diferenció, primero la ignoraron. Llegó la independencia, tenía 3000 habitantes, más o menos. Y comienza su vida republicana. No éramos nadie. Teníamos al lado dos ciudades coloniales muy importantes, Cartagena de India, primero Santa Marta, ¿no? 1525, luego Cartagena. Entonces tuvimos hasta la independencia 200 años de vida sin autoridades, sin nada. Éramos un sitio de libre, donde solamente vivían mestizos, mulatos y zambos. Y eso conforma una manera de convivencia, mucha tolerancia, demasiada tolerancia, rechazo a la autoridad, bastante rechazo porque vivimos 200 años sin autoridad y eso está impregnado en nuestro pueblo. Las autoridades llegaron con la independencia. Antes no hubo autoridad. ¿Cómo convivían las personas? Bueno, con esos rasgos culturales, ¿no? Cógela suave, pues, no te amargues, pues no te preocupes, busquemos por acá, busquemos por allá, la sobrevivencia y esto, ¿no? Y un rechazo a la autoridad cuando venían los españoles. Entonces, es una estructura racial, pero también mental del siglo XVIII. Yo creo que la manera de ser de la gente de Barranquilla ya en 1850 ya estaba congelada. Lo que hemos vivido en los últimos 250 años son derivaciones de esa estructura esencial de Barranquilla. Piensen ustedes que en 1753 hay un testimonio escrito de que había carnaval en Barranquilla, en Sitio Nuevo y también en Soledad. Barranquilla, Soledad, Sitio Nuevo, en esta zona, ¿no? 3 sitios de libres, por supuesto había carnaval, muy distinto al que pueden ver ustedes o han visto ustedes los más viejos, ¿no? Los carnavales eran en su origen, así lo han demostrado, ¿no? No eran comparsas, eso es mucho después, eso de que hay desfiles y de carroza y de esas cosas, eso es del siglo XX, ¿ya? Antes eran fiestas en los barrios y todos. Entonces, eso marca una diferencia muy grande con la colonial Santa Marta, tan española, ¿no? Tan formal, tan oligárquica, etc. Y Cartagena esclavista, aquí no había esclavos. Entonces, ese carácter se ha mantenido hasta el día de hoy. Si alguno de ustedes tiene alguna duda de lo que estoy diciendo, lean la prensa de hoy o vean las noticias en la televisión y los discursos del alcalde están dirigidos a ese problema, ¿no? ¿Cómo hacer para que el habitante de acá sea obediente de las autoridades? Me preguntan a mí, yo digo, es que mira, tenemos 400 años de vida. De los 400 años de vida, 200 vivimos sin autoridad. Y desde hace 200 con una autoridad que ha ido desarrollándose, creciendo lentamente, sus estructuras formales. En el siglo XX se han hecho esfuerzos. Grandes cosas se han hecho, sin lugar a dudas.
pero todavía queda ese residuo histórico que es la Barranquilla del siglo XVII, sobre todo del siglo XVIII, ¿no? Que es reacia al tema de la autoridad. Entonces, hay que buscar ese componente para entender también por qué razón Barranquilla se convirtió en la savia del árbol, en la savia joven del árbol nacional. En el momento en que Colombia necesitó de un lugar con gente emprendedora, con gente descomplicada, con gente, bueno, un poco ilegal, de todo, ¿no? Todo va, no todo lo bueno va junto. Hay cosas también negativas también. Pero bueno, eso es Barranquilla. Entonces, esa es la razón por la cual el lugar más propicio para iniciar Colombia su trabajo de buscar el comercio internacional, cosa que comenzó en 1850 con el tabaco, ¿no? Entonces, allí Barranquilla es el lugar propicio. Fue también ese carácter de Barranquilla, esa constitución racial, ya es la que atrajo a los extranjeros que llegaron aquí. Bastantes extranjeros. La mayoría de las empresas eran de extranjeros, hasta chilenos había, alemanes, bastantes españoles, cubanos, etcétera. Es decir, Barranquilla, a fines de cuando se creó el departamento del Atlántico, la mitad por lo menos de las personas empresarias que manejaban dinero eran extranjeras. Claro, para hacer política ya aparecían otros nombres, ¿no? Distintos, ¿no? Diego A. de Castro y el señor Salazar Mesura, etcétera. Pero había una cantidad importante de extranjeros. ¿Por qué llegaron acá? Por la brisa es probable, ¿ya? Por las damas muy bonitas es probable también. Muchos de ellos se casaron, hicieron aquí hogares y formaron familias que perduran hasta el día de hoy. También porque podían hacer buenos negocios y no había el entorpecimiento de la burocracia de Cartagena y Santa Marta. Ese es un patrimonio intangible. Claro, si se maneja bien, es bueno, pero hay circunstancias en que nos desfavorece. Por ejemplo, para organizar la vida de 2 millones de habitantes del área metropolitana a esta hora, no quisiera estar en la silla de la gobernadora, ¿no? La considero, ¿no? Tampoco en la silla del alcalde, ¿no? Es un problema muy complejo. Había que haberse preparado con mucho tiempo antes para poder entonces hacer que la población nuestra obedezca a las autoridades, ¿no? Muy distinto Medellín, porque Medellín yo creo que la participación electoral es muy grande. Yo creo que ese alcalde que, pues comparado con otros lugares, ya, le hace bastante caso a la gente, ¿no? Lo mismo Claudia, ¿no? O sea, son movimientos cívicos, muchos partidos políticos, las mismas elecciones, etcétera. Entonces, esos son rasgos importantes de nuestra cultura que siguen incidiendo hasta el día de hoy. Por eso la creación del Departamento del Atlántico corresponde a una tradición de ser sitio de libre, y ese sitio de libre necesitaba una autonomía administrativa para separarnos de la colonial y esclavista Cartagena, con todo respeto, pues, que me merecen los cartagineros. Ya, eso, ¿no? Y también diferenciarnos de Santa Marta. Y lo que estaba ocurriendo en Colombia, Colombia también necesitaba una ciudad como esa, como es Barranquilla, con esas características. Y por eso el presidente Rafael Reyes, que cuando llega al gobierno, lo primero que hace es decir, comenzar a desarrollar la economía. Y Barranquilla, desde ese punto de vista, fue una aliada. Entonces, quisiera mover el mapa, pero el mapa no se mueve. Por lo pronto lo vamos a dejar así, no se puede mover. Yo quería hacer cambiar un poco las imágenes, pero parece que no tengo la manera de hacerlo, no obedece ningún. Bien, vamos entonces a señalar los hechos más importantes. Uno, en 1740, en plena época colonial, bajo el dominio de los Borbones españoles, nombran el primer virrey
Una vez nombraron en 1820, pero no funcionó, tuvo que irse, virrey de Bogotá, virrey tocado por los españoles. Muy bien, entonces, pero luego en 1740 nombraron a Don Sebastián de Eslava. Tenía una imagen de él, pero no la puedo mostrar. Algo falló la técnica allí, ¿no? Hay una imagen de Sebastián de Eslava que tengo en mi secuencia de diapositivas. Sebastián de Eslava lo mandaron acá para que fuera virrey de Nueva Granada, ¿no? Que incluía Ecuador, la actual Colombia y Venezuela. Se radicó en Cartagena, nunca fue a Bogotá. Y se dedicó a organizar el territorio y a defenderse, por supuesto, de las invasiones, sobre todo de los ingleses, de los franceses, ¿no? Que siempre estaban atacando al imperio español en este flanco, ¿no? En esta cosa. Él se decidió a organizar el departamento del Atlántico. Le llamó Tierra Adentro, y en Tierra Adentro organizó 19 municipios, y lo hizo de una manera autoritaria. Francisco Pérez de Vargas, un señor de Soledad, ¿no? Era como su mandato, no, era la persona que le hacía las vueltas, ¿no? Como dicen acá. Y él organizó 19 cabeceras municipales. Y las 19 cabeceras municipales existen hasta el día de hoy. Las otras 4, para completar los 23 municipios, surgieron posteriormente, ¿no? Como Puerto Colombia, por ejemplo, aprovechándose de que se creó el Departamento del Atlántico y por la importancia del muelle de Puerto Colombia se creó ese municipio, ¿no? Y los otros que fueron surgiendo más adelante. Entonces, la primera división territorial la hizo don Sebastián de Eslava, el virrey que gobernó 10 años, porque los españoles tenían dentro de la monarquía un criterio muy particular, beneficioso. Cada 10 años sacaban al funcionario y ponían otro. Y después de los 10 años tenía que ir a España a rendir cuentas y a responder de todos los reclamos de los españoles, cosas que pudo haber cometido él. Y todos los españoles que cumplían una función por mandato de la corona eran llamados a España para rendir cuentas y pagar cosas que debían, etcétera, y tenían problemas, ¿no? Es decir, la monarquía española y la monarquía en general no es lo que uno cree, pues, de que manda el rey y es un dictador, no. El monarca estaba sometido a unas tradiciones bastante interesantes desde el punto de vista del respeto a las personas. Ya, entonces, el otro, bien, entonces, en 1777 hay un censo. Se hace un censo en Tierra Adentro, lo organiza un español, ¿no? Y en ese censo ya queda claro el lugar del departamento del Atlántico. El Atlántico tiene 20.000 habitantes en ese momento. En 1777 tiene aproximadamente 20.000 habitantes el actual departamento del Atlántico. Juan García Turín lo hace, ¿no? Y es un antecedente importante porque ya Barranquilla aparece con 45 esclavos y no sé, como 6 indios, ¿no? El resto de la gente de los vecinos, las casas o zampos. Ya, quiero decir otro aspecto más, otro antecedente. En 1820 fue liberada Barranquilla de los españoles. Y Barranquilla comenzó entonces a tratar de contrabandear legalmente. En 1821, cuando Cartagena fue liberada por el abandono de la corona española, abandonó el sitio, ¿no? de Cartagena, ¿no? Los cartagineros trataron de retomar su posición del puerto más importante, más que Santa Marta incluso. Y se encontraron con que Barranquilla estaba negociando, comerciando como siempre. Y hubo un conflicto muy serio durante todos esos años. Y los comerciantes de Barranquilla, muchos extranjeros, querían imponerse de que en Barranquilla ellos tenían los mismos derechos de comerciar. Y llegó un momento en que se separaron. Ya hubo una guerra que se llamaba de los Supremos, un gran desorden, anarquía en Colombia, y de ese desorden la gente de Barranquilla creó una república que se llama la República de Cibeles. ¿Ya? Entonces, el 13 de diciembre, ¿no? Durante la Guerra de los Supremos, se creó un estado aparte, independiente, Cibeles, para separarse de Cartagena y, por supuesto, de Colombia.
Pero eso fracasó. Vinieron rápidamente desde Cartagena, vinieron las autoridades, hablaron con los revolucionarios de Barranquilla y le dijeron, no, tranquilo, les vamos a dar permiso a que ustedes tengan puerto de Cartagena, que puedan exportar y puedan importar. El problema es que no tienen aduana. Y mientras ya se consolida el proceso, tienen que construir una aduana. Y ahí se construyó lo que se conoce ahora como el castillo de Salgar, que siempre perteneció a la gobernación. Por eso que en 1940 el señor Julio Enrique Blanco, fundador de la Universidad del Atlántico, incorporó esa instalación al proyecto, no de la Universidad del Atlántico, perdón, ¿cómo se llama? Le llamó él, lo primero que él fundó en 1940, ¿no? Ya, bien. Entonces, ese antecedente existe. Ya. Luego, ¿qué pasó? Hubo mucho desorden, ¿ya? Hubo mucho desorden en Colombia en general, ¿no? Hasta 1863 que se creó entonces los Estados Unidos de Colombia, hubo federalismo y nosotros pasamos a formar parte del estado de Bolívar, ¿no? El estado de Bolívar, capital Cartagena. Una fecha importante para Barranquilla en 1849, cuando se emitió un decreto autorizando definitivamente a Barranquilla como un puerto para importar y exportar legalmente, ¿no? Llegó un momento de desorden también regional y nacional y latinoamericano. Se llegó a crear un momento en la provincia de Sabanilla en 1852, porque Sabanilla en ese momento era el lugar por donde Colombia comenzó a exportar el tabaco, ¿no? Pero eso duró muy poco realmente, ¿no? Ya, en 1865, ya es una fecha también, un hito importante, porque en ese año la ley del 4 de mayo de 1865, la Convención Constituyente del Estado Soberano de Bolívar aprueba la construcción de un ferrocarril que comunique a Colombia a través de Barranquilla con Sabanilla. Un ferrocarril que fue inaugurado en 1870, ¿no? Entonces, eso le dio más fuerza, ¿no? Entonces, cuando ya estaba el ferrocarril, ya en 1870, prácticamente eso estaba listo y surge esa conexión, se establece esa conexión para servir totalmente a Colombia, y donde todo pasaba por Barranquilla de salida, Puerto Colombia, Sabanilla, y luego entonces de regreso las mercancías llegaban a Sabanilla y luego llegaban a Barranquilla y de Barranquilla hacia el interior del país. Y eso duró hasta 1887, que se prolongó hasta Puerto Colombia actual, y se construye el muelle de Puerto Colombia. Entonces, a partir de 1888 y gobernando Rafael Núñez, por supuesto, cartaginero, ¿no? Hay que darle los méritos a él. Barranquilla creció mucho en todo sentido, mucho comercio, muchos vapores, ferrocarril, comerciantes extranjeros, etcétera, ¿no? Y sobre todo mucha élite extranjera. Ya, ahora bien, en 1904 Rafael Reyes fue elegido como presidente de Colombia. Importante ahora. ¿Cómo se elegía el presidente de la República según la Constitución de 1886 en 1904? Pues bien, meses antes, a partir de diciembre del año anterior, de 1903, se comenzaba un proceso de establecer unos colegios electorales. Se juntaban las personas y votaban y levantaban un acta, y esa acta la enviaban entonces a la cabecera del departamento, ya, a Cartagena, y de Cartagena entonces a Bogotá, y finalmente en Bogotá juntaban todas las actas y Bogotá decía quién era el presidente de la República. Rafael Reyes estaba en Francia, estaba ejerciendo un cargo diplomático, ¿no? Muy importante esa estadía en Francia, porque es sabido, ¿no? Los franceses son autoritarios y los norteamericanos también. Y Reyes fue una persona muy cercana a Estados Unidos y a Francia, dos países muy libres, muy democráticos internamente para ellos, pero muy fuertes en el Estado.
Entonces, él estaba allá cuando se gestó la elección. Claro, por supuesto, él le escribía a los amigos y todas esas cosas, pero prácticamente cuando él llegó, ya él había sido elegido. ¿Cómo fue elegido? Por una distancia muy corta de votos, ¿sí? Muy corta de votos porque el otro candidato era de Cartagena, Vélez, ¿ya? Entonces, el otro candidato sacó buena votación, pero le ganó por un estrecho margen Rafael Reyes. ¿De dónde salieron los votos? Había un personaje que se llama Juanito Iguarán, de La Guajira. Había un registro electoral allí. Y Juanito Iguarán se juntó, él estaba en Riohacha, juntó a toda la gente de la provincia, a la gente que votaba, hicieron los votos, levantaron el acta, pero no decidieron por quién votar, sino que sencillamente lo dejaron en blanco. No pusieron el nombre presidente porque había alguna duda de por quién vamos a votar. Y el tipo vino a Barranquilla. Y en Barranquilla, en 1904, vino a Barranquilla y en Barranquilla supieron, dirigentes de acá, que estaba Juanito Guarán con una cantidad importante de votos y hablaron con Juanito Guarán y Juanito Guarán le puso el candidato que querían los barranquilleros, que era Rafael Reyes. Yo creo que Rafael Reyes les prometió crearles el departamento. Entonces, Rafael Reyes fue elegido, digamos, pues, con unos votos amarrados, ¿no? Donde Juanito Guarán dijo, no, póngale ahí Rafael Reyes, y todo ese registro electoral votó por Rafael. Ese es el origen, entonces, de la elección de Rafael Reyes, el registro de Padilla. Y en 1904, por supuesto, Reyes asume la presidencia. ¿Ya? A fines de diciembre, de agosto a diciembre, Reyes trató de que el Congreso le diera facultades extraordinarias para hacer desarrollo económico, que finalmente lo hizo. El Congreso no quiso aceptarle su propuesta. Y él se aburrió y cerró el Congreso y metió preso a los principales dirigentes de Colombia. Y se transformó en un dictador. Pero de manera simultánea convocó a los 9 estados soberanos que mandaran 3 delegados para que sesionaran como una Asamblea Nacional y legislativa, ¿ya? Legislativa. O sea, que gobernara y legislara al mismo tiempo. Asamblea constituyente y legislativa, así era el nombre que tengo. Y 3 por cada estado soberano, pues eran 27 personas, con sus respectivos suplentes y todo eso, ¿no? De los 9 estados, 20. Pero incluyó un conservador por cada departamento, un conservador, digamos, conservador histórico eran los primeros, sí, conservador histórico, conservador nacionalista, o sea, las dos tendencias conservadoras, y luego incluyó un representante de los guerrilleros que habían entregado las armas, sobre todo Rafael Uribe. Los guerrilleros liberales abandonaron las armas, hicieron un proceso de paz acá en Tranquilandia y los incorporó y ellos co-gobernaron. O sea, los guerrilleros del 900, como diría un autor famoso, fue decisivo. O sea, Reyes gobernó con una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa. Y en ese ambiente fue que se crea el Departamento del Atlántico. Entonces, el 15, en los días de junio de 1905, ya había terminado la Asamblea Nacional Constituyente, sus sesiones, y Reyes dijo, se crea el Departamento. Y esa asamblea le dio las atribuciones, por supuesto, dictatoriales, entre comillas, a Rafael Reyes, quien se inspiraba en Estados Unidos, que estaba pasando por una etapa autoritaria, y sobre todo en México, que estaba Porfirio Díaz, que gobernó de 1875 hasta 1910. Y él estaba muy informado y lo que quería era ferrocarriles, desarrollo económico, inversión extranjera. Y para eso tuvo que establecer esa dicta blanda, digo yo, ¿no? Porque era una dictadura, pero que produjo mucho desarrollo económico. Y el 15 de junio de 1905 culmina el proceso, porque ese día, muy temprano en la mañana, habían trompetas y salvas de 21 cañonazos, y hubo una ceremonia después de almuerzo, ¿no? Una ceremonia
donde se puso a Diego A. de Castro como gobernador del Departamento del Atlántico por una orden telegráfica enviada desde Bogotá. Luego ya comienza a Barranquilla a ser la capital del nuevo Departamento del Atlántico. Eso significó que comenzó un proceso muy interesante de construcción del Estado departamental, digamos, del Estado, de todas las funciones, las aduanas, por supuesto, ¿no? Y toda la legislación respecto al Puerto Colombia y todo, ¿no? Entonces Barranquilla se constituye en la capital de ese nuevo departamento. En 1908, y esto hay que mencionarlo también, en 1908 hay un nuevo cambio, y Reyes entonces crea el departamento de Barranquilla, y en el departamento de Barranquilla le suma sitio nuevo, ¿ya? El Piñón, Cerro San Antonio, Remolino y Salamina, o sea, toda la ribera oriental de Magdalena se le incorpora a ese departamento. Pero cuando trató de comenzar a funcionar, se vino la crisis de Rafael Reyes, porque en 1909 hubo muchos problemas. Ahora, en 1905, el mismo año se creó el municipio de Puerto Colombia. O sea, en estos días, en Puerto Colombia, me imagino, pues, no sé qué actividad estará haciendo la gente allá. En 1909, Reyes abandona el país, agobiado por tantos ataques de los políticos, la gente cansada de su autoritarismo, ¿no? Pero abandona, dice, no le dice a nadie, deja a Jorge Holguín en Bogotá y se va a Santa Marta, a la United Fruit, tenía que venir a Barranquilla, cancela el viaje a Barranquilla, y sin que nadie se diera cuenta, lo invitaron a una ceremonia en Santa Marta, donde está la United Fruit Company, y se fue en un barco de la United Fruit hasta Londres, se fue, y dejó encargado, ¿no? Y luego, entonces, a la persona que dejó encargada, después pusieron a otro señor que era el designado, ¿no? Otro personaje, ¿no? El Ramón Valencia, y finalmente hubo un movimiento político, se llamó el republicanismo, y hubo una especie de constituyente, donde se hicieron algunas reformas. Porque Rafael Reyes había multiplicado por 2, había dicho que iba a gobernar ¿hasta dónde? Serían 8 años, serían 6 y 6, 12. O sea, iba a gobernar mucho tiempo más. Entonces, Carlos Restrepo, que fue elegido presidente, hicieron unas reformas constitucionales. Y en esas reformas constitucionales, ya bajo la presidencia de entonces, el 17 de mayo de 1910, en esa convulsión de ese nuevo partido, ¿no? Un personaje que se llamó Clemente Salazar Mesura presentó un proyecto al Congreso Nacional, ¿ya? Para restaurar el Departamento del Atlántico, ¿sí? De 1910. Entonces, Clemente Salazar Mesura, el 8 de julio del 10, presentó eso. Y eso fue finalmente es lo que aceptó el nuevo gobierno. Y ya definitivamente el Departamento del Atlántico que tenemos hoy, sus límites, ya corresponden a lo que fue en 1905 y con la labor política de este gran personaje, Clemente Salazar Mesura, que tengo entendido era pariente lejano de Juan Pablo Llinás, de alguna manera, ¿no? Y luego del 10 al 14 fue Carlos R. Restrepo. Y el 7 de agosto, en ese nuevo esquema de gobierno, que gobernó 4 años el nuevo presidente, porque se cambian cada 4 años hasta ahora, se posiciona aquí como gobernador ya, digamos, de ser nuevo comienzo del Departamento del Atlántico, Daniel Carbonell Wilches, ¿ya? Ese es el ambiente. En 1911 aparece el primer automóvil en Barranquilla, para que nos imaginemos un poco cómo era la vida acá, ¿no? Y el 19 se creó la Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo, y de 1916 al 23, entonces Barranquilla se convierte en el primer exportador, ¿no? De café. O sea, eso fue el mejor momento. Es el momento de la Liga Costeña, que se reunieron dirigentes de todo el país, de toda la región Caribe, para tratar de establecer algún tipo de organización que se preocupara
del pasado, presente y futuro, del futuro de la región Caribe en el contexto nacional, ¿no? Esas fueron las circunstancias en que se creó el Departamento del Atlántico hace, en este caso, estaríamos celebrando 125 años, sí, correcto, ¿no? 1905 al 2005, ¿sí? 120 años, sí. Bueno, los que hayan sido. 1905 es el comienzo. ¿Conté mal? ¿Cuánto contaron ustedes? 115, Jorge, 115 años. Ah, 115 años contando desde 1905, ¿no? Desde el 5, si no desde el restablecimiento en 1910, desde el 5, Sí, 115 porque años. lo del medio había mucho desorden, no pasó nada con eso, ¿no? Aunque a mí me hubiera Hay gustado 5 años embolatados. 5 años con la nada. Bueno, Juan Pablo, no sé si existe alguna oportunidad de alguna persona de algún diálogo o alguna inquietud. Bueno, Jorge, aquí te mandan saludos un ex estudiante de Diego Sarmiento, te mandan saludos desde Baranoa, capital mundial de la ciruela, nos mandan saludos desde Polo Nuevo, Catherine Méndez también, que muy buenos los análisis sobre la cultura de Barranquilla, son básicamente los comentarios de nuestros seguidores en estos momentos Bueno, en las redes sociales. maravilloso, sí, maravilloso. Hay que recordar también siempre tengo la esperanza de que le estamos hablando a nuevas personas que se enteran de este evento y se enteran que existe un archivo histórico del Atlántico y que existe una biblioteca piloto y un proyecto cultural Luis Eduardo Nieto Arteta, la Corporación Cultural, ¿no? Siempre es bueno hacer eso. Entonces, eso sería por ahora, entonces, de recordar que existe la Cátedra Atlántico Barranquilla desde el 13, donde estudiamos el Departamento del Atlántico. Entonces, estimados amigos, espero que haya sido pues algo interesante para ustedes recordar ese año de 1905, ¿no? De la creación del Departamento del Atlántico. Muchas gracias. Así es, Jorge, de parte de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación del Atlántico, te damos las más sinceras agradecimientos por este espacio, por compartir tus conocimientos en la mañana de hoy, precisamente en el marco de la celebración de estos primeros 115 años de la creación del Departamento del Atlántico. Jorge, nuevamente muchísimas gracias por tu intervención. Muchas gracias, Juan Pablo, y a todos los que me escucharon. Bueno, él era Jorge Villalón Donoso, eres coordinador de la Cátedra Atlántico Barranquilla, que es historiador, investigador y docente, y es la persona que nos acompaña todos los sábados con la Cátedra de Historia Institucional del Departamento del Atlántico a través del Archivo Histórico del Departamento. Agradecerles por su participación en la sesión de la mañana de hoy, recordarles seguir conectados a toda la agenda cultural y académica que ofrece la Secretaría de Cultura y Patrimonio. Agradecer este espacio a nuestra gobernadora Elsa Noguera y a la Secretaria de Cultura Marcela Dávila por permitirnos a través de las plataformas oficiales de la gobernación llegar hasta sus hogares, y les deseamos a ustedes un feliz resto de día. Muchísimas gracias.